Hola a todos, buenas tardes. Me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes. Y como nos dijo el pastor Santiago, vamos a tener un rato de estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, para que no estén buscando citas, porque vamos a ver muchas citas, ya vieron ustedes el tema, el Espíritu Santo, entonces es un tema muy grande, no podemos obviamente estudiar al Espíritu Santo en una sola sesión, pero vamos a ver muchas citas en esta sesión. Entonces, Hugo me va a ayudar a ir proyectando las citas acá en la pantalla para que sea más fácil que todos las estemos viendo y leyendo de acá de la pantalla. Ya el pastor Santiago, que estaba aquí en el micrófono, y nuestro pastor Isaac, que está sentado acá en la orilla, habían expuesto quién es el Padre, en el caso del pastor Santiago, y quién es el Hijo, en el caso del pastor Isaac. Y hoy me encargaron que presente quién es el Espíritu Santo. Y bueno, la Biblia nos da estas imágenes de un padre, de un hijo, que entendemos porque somos seres humanos y todos sabemos que es un padre, que es un hijo, pero cuando nos referimos al Espíritu Santo, decimos, bueno, ¿cómo podemos entender el Espíritu Santo? Las palabras sí las entendemos si buscamos en un diccionario, en el de la Real Academia Española, encontramos que espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón. Y bueno, hemos visto de pronto películas donde aparecen supuestos espíritus y por eso podemos imaginar este ser inmaterial, pero dotado de razón. Y eso lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Y en cuanto a santo, el mismo diccionario nos dice santo, perfecto y libre de toda culpa. Entonces también entendemos ese concepto. Y bueno, ya eso nos ayuda un poco a entender sobre el Espíritu Santo. Pero además, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando digo el nombre del Espíritu Santo? Seguramente una paloma. ¿Por qué? Hugo, ¿me ayudas por favor con Lucas 3, 21 y 22? Lucas 3, 21 y 22. Y vamos a ver ahí una de las 4 narraciones que hacen los evangelistas sobre cómo se manifestó físicamente el Espíritu Santo. Y en lo que aparece aquí en la pantalla les leo yo qué es lo que dice Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, por esta narración es que nos imaginamos cuando leemos el texto y vemos que el Espíritu Santo se manifestó de forma corporal en él como una paloma. Sin embargo, no es una paloma, es el Espíritu Santo. ¿Por qué elegiría esta forma para hacerse visible? Hay herramientas que nos ayudan al estudio de la Biblia porque es sumamente profundo el estudiar la palabra de Dios, y entonces consulté yo un libro que se llama Teología Sistemática, de un autor que muchos han escuchado, se llama John MacArthur, y lo hizo con Richard Mayhew. Y ellos dicen aquí en este libro, la paloma es inocente y sin culpa. Inclusive hasta decimos, ¿no? Ah, blanca palomita, porque pensamos en alguien que no tiene malicia, alguien que es inocente y sin culpa. Y por esta razón, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, los pobres que no podían comprar un cordero, que era evidentemente más caro, siendo un animal más grande, podían entonces ofrecer una paloma como sacrificio aceptable para cubrir sus pecados. Y además en las Escrituras la paloma representa la justicia. De nuevo, el color blanco nos da la idea de algo limpio, algo justo, y el contexto del bautismo de Cristo que acabamos de leer en Lucas 3 se centra en la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo identificó su ministerio
como uno que cumplía toda justicia. Entonces, por eso podemos pensar que el Espíritu Santo se manifestó de esta manera. Pero también hay otros elementos con los cuales el Espíritu Santo se hizo presente de forma corporal. Hugo, ¿me ayudas a buscar, por favor, Hechos 2 del 1 al 5? Hechos 2 del 1 al 5. Y ahí en Hechos 2 del 1 al 5 vamos a ver cómo hubo dos manifestaciones corporales que tuvo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo bueno es que yo lo tengo acá adelante, entonces ustedes léanlo atrás, yo acá adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, eso fue lo que pasó en Pentecostés. Y vemos dos manifestaciones corporales. Una de un viento recio. Justo hoy se cumplen 2 años del huracán Otis allá en Acapulco. Y una de las imágenes que muchos de nosotros vimos en la televisión es la del lobby de un hotel en donde entraba el viento durísimo y se llevaba unas sillas y entraba con agua y bueno, pues nos damos una idea de cómo es un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice ahí en Hechos, pero además vemos otra manifestación, unas lenguas como de fuego. Y hemos visto inclusive imágenes por ahí de algún artista que representó este momento, pero vemos estos dos elementos, el viento y el fuego. Uno de ellos que no se ve, porque el viento no podemos verlo, podemos sentirlo. Si yo hago esto, puedo sentir el aire que lo estoy cortando con mis manos, pero no podemos verlo. Y el otro sí. Bueno, y además el viento lo podemos sentir, lo podemos escuchar cuando sopla fuerte y pasa por alguna ventana, por ejemplo. Entonces, estos dos elementos podrían darnos, nos dan la idea más bien del poder de Dios. Entonces, la paloma, la imagen de la inocencia, de la santidad, de la justicia, y en este caso estos elementos, el poder de Dios, el poder de un viento recio y el fuego que sabemos que tiene un poder muy grande. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia, otras manifestaciones del Espíritu Santo. No voy a entrar en otras más, nada más las voy a mencionar, como el aceite, las arras, el sello, pero vemos que ninguna de estas manifestaciones que la Biblia nos da del Espíritu Santo se relacionan con una persona, como lo es el Padre, como es el Hijo, hablando de persona humana. Por eso es que la persona del Espíritu Santo nos cuesta un poco más de trabajo pensar en él. Y lamentablemente esto ha llevado a que algunas personas que no estudian bien la Biblia no consideren que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, sino una fuerza o un poder. Yo creo que todos hemos oído eso, ya vi por ahí alguien que asintió con la cabeza, que hemos escuchado eso sobre el Espíritu Santo. Si ustedes, y creo que el 100% de ustedes lo ha hecho, consultar un navegador que empieza con una G, termina con una y que ustedes pueden buscar cualquier cosa. Y ahora también todos hemos escuchado lo que es la inteligencia artificial, y este navegador la utiliza para darnos un resumen de algún tema que nosotros buscamos. Y si ustedes ahí ponen Espíritu Santo, les va a aparecer una descripción del Espíritu Santo, pero escuchen lo que dice, que sabemos que lo que hace la inteligencia artificial es tomar de bases de datos información, lo resume y lo pone ahí en la pantalla. ¿Y qué es lo que nos dice sobre el Espíritu Santo? Las interpretaciones sobre su naturaleza varían, siendo para algunos una persona con voluntad y emociones, mientras que para otros
es la fuerza o poder de Dios en acción. Lo que yo les decía, quienes no estudian la Biblia dicen, pues es que no es una persona, no puede ser una persona si se manifestó inclusive con viento, con fuego, entonces tiene que ser poder o fuerza, no una persona. Y termina diciendo esta inteligencia artificial, algunos lo ven como una fuerza o poder impersonal de Dios, similar a la sabiduría o el amor, no como una persona individual. Y ustedes también podrían, no lo recomiendo porque nos puede confundir, yo lo busqué nada más para que ustedes sepan lo que dicen algunos grupos que tampoco estudian bien la escritura, la utilizan pero la tergiversan, y uno de estos grupos es los testigos de Jehová. ¿Y qué es lo que dicen los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo? Dicen ellos, en muchas ocasiones la palabra de Dios personifica o presenta como personas a cosas que no lo son, como la sabiduría, el discernimiento, el pecado, la muerte y la bondad inmerecida. El propio Jesús dijo que la sabiduría queda probada justa por todos sus hijos, es decir, por los buenos resultados que produce. Obviamente la sabiduría no es una persona con hijos de carne y hueso. De igual modo, el Espíritu Santo no es un ser vivo, aunque en ocasiones aparezca personificado. Entonces, tómenlo esto con todo el cuidado del mundo. Lo menciono solo para que ustedes sepan que hay personas que tergiversan la escritura, que toman elementos que están ahí para afirmar cosas que no son ciertas. Pero ahora, entonces nosotros, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo sí es una persona? ¿Y qué sucede con las personas? Algunos de ustedes no se conocían hasta hace una hora, ¿no?, de tiempo que fueron llegando aquí y fueron viendo a las personas, pero vieron caras y dijeron, no, pues a él no lo conozco, a ella no la conozco, otros que sí conocían y saludaron. Y como personas tenemos esa oportunidad de relacionarnos. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es el Espíritu Santo y cómo relacionarnos con él? Vamos a ver 3 elementos que hacen, que manifiesta el Espíritu Santo y que en ellos muestra que Él es una persona, no una fuerza, no un poder, no algo que no podemos entender como persona, y que por lo tanto es la tercera persona de la Trinidad. Les decía ya, el pastor Santiago expuso al Padre, el pastor Isaac al Hijo y en mi caso estoy exponiendo al Espíritu Santo. Son 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Y algo que lo distingue como persona es que posee intelecto. El Espíritu Santo posee intelecto. Hugo, ¿nos ayudas por favor a buscar Isaías 11 del 1 al 2? Isaías 11 del 1 al 2. La Biblia la podemos dividir en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, así se divide. Y ustedes ya pueden ver ahí en la pantalla el primer versículo del capítulo 11 del libro de Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y él profetizó sobre el Señor Jesucristo y sobre él dijo lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dijo también sobre él, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces vemos con toda claridad, perdón ahí por el sonido, que el Espíritu Santo posee cualidades cognitivas y todas estas lo son. Un comentario que consulté, que se llama el comentario Beacon, dice lo siguiente, nos ayuda a entender a qué se refiere con estas 6 cualidades del conocimiento que tiene el Espíritu Santo y que utilizó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice este comentario, el espíritu de sabiduría es aquella cualidad que lo capacita a uno para usar los medios correctos para el fin en vista. Es decir, alguien sabio es alguien que sabe a dónde va y sabe cómo llegar allá. Y el Señor Jesucristo lo sabía. La inteligencia indica no solo conocimiento en general,
sino discriminación en particular. El arte de distinguir y aprobar lo excelente. Entonces también, ¿quién es alguien inteligente? Alguien que sabe distinguir lo que es mejor. Por ejemplo, si va alguien al mercado y va a comprar fruta, pues alguien que no fuera muy inteligente compraría fruta que ya está podrida. Hace ratito mi esposa Moni y yo fuimos al mercado y me dice, ¿y esos pepinos por qué no? Y ya le enseñé y pues ya tenían hongos, entonces no hubiera sido muy inteligente comprar esos, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia. Poder indica no solo fortaleza de propósito, es decir, que alguien diga, tengo el poder para llegar a donde quiero llegar, tengo la fuerza, sino capacidad para hacer que ocurran cosas. Entonces el Señor Jesucristo tuvo esa capacidad para hacer milagros, para detener una tempestad solo con ordenarlo. Y eso es tener poder. El espíritu de conocimiento y de temor de Jehová finalmente es una unidad con dos aspectos: conocimiento de Dios y reverencia a Él, reconocerle como superior, y en el caso del Señor Jesucristo como el Padre, tener esa relación con Él de sumisión al Padre. Y entonces, ¿cómo sería posible, ya que vimos esta cita del Antiguo Testamento, que una fuerza o poder fuera capaz de dar elementos cognitivos a alguien? Imagínense que nosotros dijéramos, a ver, fuerza de gravedad, dame conocimiento para entender la Escritura. Pues no, una fuerza no puede hacer eso. Una fuerza Dios la creó para que hiciera un determinado, una determinada tarea, ¿no? Ahorita que yo le pido a Hugo, por favor, ayúdame, él lo que hace es que teclea en una computadora, la computadora tiene elementos ahí adentro que le ayudan a llevar a cabo esa tarea, y después por cables se manda una señal, se proyecta. No, los seres humanos hemos podido dominar esas fuerzas, pero no podemos decirle a esas fuerzas, oye, fuerza, haz esto o haz aquello, y va a hacer cosas como darnos elementos cognitivos. Entonces ya desde ahí vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza o poder, sino una persona con intelecto. Hugo, ayúdame por favor ahora a buscar Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, y vamos a ir viendo a lo largo de varios versículos cómo es que el Espíritu Santo tiene este intelecto para que pueda ofrecernos, darnos a los seres humanos el testimonio de Dios, es decir, que nos pueda llevar a entender lo que está aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 2:1, en cuanto al, bueno, lo que nos dice es, en este pasaje el apóstol Pablo, les dice él a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En ese tiempo él no podía llegar como hoy en día nosotros con una Biblia y decirles, vengo a enseñarles el testimonio de Dios, sino que lo hacían a través del Antiguo Testamento, pero igual no podían andar cargando los rollos. Era de lo que ellos sabían de la palabra de Dios y la exponían. No contaban igual como yo ahorita con mis notas, pero lo hacían ellos de manera, recordando lo que la palabra de Dios decía y explicándola. Y entonces lo que les expuso fue el testimonio de Dios. Y dice además en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, lo que les expuso a los corintios no fue otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque a eso vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Vino a morir por los pecadores. Entonces, eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Y luego dice en el versículo 4, gracias Hugo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque al exponer la palabra de Dios no estamos exponiendo fórmulas matemáticas, no estamos exponiendo biología y explicando términos en cuanto al cuerpo humano o al cuerpo de algún animal, sino estamos exponiendo cosas eternas, cosas sobrenaturales.
entonces se requiere del poder del Espíritu Santo para que Él pueda llevarnos a entender esas verdades eternas, porque no las vemos, ninguno de nosotros ha visto el cielo, ninguno de nosotros puede ver al Padre. Entonces todo esto el Espíritu Santo nos las da a entender, nos da la fe para que podamos entender todas estas cosas. Y luego dice en el versículo 6, por favor, Hugo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí lo que Pablo dice es: no les estamos exponiendo cosas de este mundo que todo mundo entiende. Si yo les empiezo a exponer ahorita sobre el equipo de sonido, que claro no sé mucho de esta iglesia, pues les voy a decir: esos son micrófonos, ya tenemos un piano eléctrico y una batería, y bueno, ustedes pueden verlo, pueden entenderlo y pueden decir: bueno, pues esto es porque los domingos aquí se utilizan los instrumentos para la alabanza a Dios, y pueden entender eso. Pero ya hablando de cuestiones espirituales, ya no es algo que podamos entender con el intelecto. Requerimos del Espíritu Santo, de su acción, para que nos ayude a entenderlo, pero además nos ayude a entenderlo con la mente. No es algo que ahorita el Espíritu Santo ponga en la mente de cada uno y diga: sí es cierto, ya estoy viéndolo y todos lo estamos viendo igual. No, es algo que Él nos ayuda a entender. Y luego en el versículo 7, por favor, Hugo, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y qué es este testimonio de Dios que termina siendo, como dice el versículo 7, para nuestra gloria? Es la salvación eterna. Y de nuevo, de pronto alguien dice: ¿cómo que salvación eterna? Bueno, pues yo lo único que veo es un mundo material donde los seres humanos nacen, crecen, se casan, tienen hijos, después se jubilan y mueren. Y eso ha sucedido una y otra vez en la historia de la humanidad. Bueno, precisamente el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender que sí hay una vida eterna, y nos lleva a entender que el Señor Jesucristo vino para traer vida eterna que no podíamos tener porque éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador. Y eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que Pablo enseñó a los corintios, y eso es lo que el Espíritu Santo les llevó a entender. Hugo, ¿me ayudas con el versículo 12 de ahí mismo de 1 Corintios 2? Para que veamos qué dice este versículo. Dice ahí: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, como les decía, es el Espíritu Santo el que nos lleva a entender. De otra manera, ahorita lo que yo esté diciendo, alguno, como nos ocurrió a muchos en un principio, decíamos: no entiendo, no lo creo, me cuesta mucho trabajo. Yo estoy estudiando una ingeniería y yo puedo ver todo lo que es palpable, todo lo que se mueve, lo que es físico, pero algo que no veo no lo puedo entender. ¿Y por qué creer que este libro, que tiene siglos de antigüedad, es lo que Dios reveló al hombre? Bueno, solo el Espíritu Santo nos puede dar a entender todas estas verdades que están en su palabra. Y miren cómo lo dice el propio Señor Jesucristo. Hugo, ¿me ayudas con Juan 16 del 7 al 11? Juan 16 del 7 al 11. Aquí en este pasaje el Señor Jesucristo estaba anunciando la venida del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo iba a llegar cuando Él se fuera. Miren lo que dice en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ahí llama al Espíritu Santo de esta forma, Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ya que voy a hacer una pausa, gracias, Hugo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Me voy a ir al Padre, pero les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al Espíritu Santo, dice, y Él les convencerá otra vez.
¿Una fuerza nos puede convencer de algo? Digo, a lo mejor la fuerza de gravedad nos puede convencer de que si saltamos de muy alto nos caemos a fuerza, ¿no? Pero no es la fuerza de gravedad. No dice el maestro de física, ya muchos de ustedes están en la secundaria, y no dice el maestro de física, a ver, permítanme muchachos, traje a la fuerza de gravedad, les va a exponer cómo funciona. Claro que no, una fuerza no puede darnos argumentos para mostrarnos y mucho menos verdades eternas. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos muestra? Hugo, ¿me pones por favor otra vez el versículo 9? Gracias. Dice que Él nos convencerá de pecado. ¿Y cuál es el pecado que todos los seres humanos cometemos y el pecado más grave que cometemos? No creer en el Señor Jesucristo. No creer que requerimos de un Salvador y creer que podemos salvarnos a nosotros mismos. Hace ratito mientras comíamos, y por si algunos no se han enterado, a lo mejor el pastor Isaac, que le gusta el fútbol, ya lo sabe, pero nosotros nos enteramos a través de una televisión que hoy falleció Manuel Lapuente. No creo que no sabía el pastor Isaac, a los 81 años. Y seguramente van a celebrar su vida en el mundo del fútbol porque fue un entrenador importante, porque tuvo logros. Y algunos pensarán, bueno, pues era un hombre bueno, se veía bondadoso, usaba su gorrita y hablaba muy tranquilo y sus jugadores lo recordarán con cariño, sí, pero no sabemos si él haya creído en el Señor Jesucristo y si entonces haya acudido a Él por salvación y se haya convencido de este pecado de no creer en Él. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de si creemos o no creemos en el Señor Jesucristo y de que no creer en Él es el pecado más grande que podemos cometer. Luego dice, ahora sí Hugo, por favor, el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue al Padre? Porque cumplió esa obra de justicia. ¿Se acuerdan que veíamos que el Espíritu Santo pudo haberse manifestado en forma de paloma porque estaba avalando el bautismo del Señor Jesucristo, porque iba a iniciar un ministerio de justicia? Él iba a manifestar una justicia que Él sí tiene, que nosotros no tenemos, y que esa justicia le llevó al Padre. Y por lo tanto, si nosotros creemos eso, que Él es el justo, el que puede limpiarnos de todo pecado, entonces por eso es que el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de eso. Y finalmente hubo el versículo 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí el Señor Jesucristo? Que el Espíritu Santo nos convence que Satanás ya fue juzgado, que Satanás, en alguien que ya creyó en él, que ya se convenció del pecado de no creer en el Señor Jesucristo, que ya creyó en él, ya no puede vivir de acuerdo al príncipe de este mundo. ¿A qué nos llama este mundo? Nos llama al pecado. Desde luego hay cosas buenas en el mundo, yo no digo que no. Hay todavía amor entre padres e hijos y hay todavía personas que ayudan a otros. Sin embargo, hay mucha maldad y la vemos todos los días, y ustedes aún en sus escuelas han visto esa maldad con otros compañeros, hacia ustedes mismos, en la calle, en muchos lugares. Y en el caso de Satanás, él ya ha sido juzgado. Todavía tiene un tiempo para seguir ejerciendo esa maldad en el mundo, pero ya está juzgado. Él va a ir al infierno con todos aquellos que no crean en el Señor Jesucristo, y por lo tanto no tenemos que seguir nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sirviendo a la maldad. Tenemos que servir a Dios, tenemos que hacer lo que Él nos manda, y por lo tanto el Espíritu Santo nos convence de esto. Y bueno, ya que vimos que el Espíritu Santo tiene conocimiento, que tiene cognición y que puede transmitir eso como lo hizo con el Señor Jesucristo, lo puede hacer a los creyentes y nos convence con argumentos y por lo tanto no es una fuerza, les quiero preguntar algo a cada uno de ustedes. ¿Tú has escuchado con claridad en la palabra de Dios los argumentos del Espíritu Santo para nuestra salvación, o para tu salvación más bien? ¿Te has reconocido pecador? ¿Has creído en la obra redentora del Señor Jesucristo, en su obra salvadora, y estás dispuesto a vivir una vida santa?
como lo que acabamos de ver en la última cita que dice el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos convencerá de esto. Y si ha sido así, probablemente varios de ustedes ya respondieron, sí, gracias a Dios, sí, ya el Espíritu Santo me convenció de todo esto. Bueno, si ha sido así, es entonces Él el que te provee mediante su palabra de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y temor de Dios para tomar decisiones y vivir tu vida. Eso es lo que debemos preguntarnos sobre lo que enseña la palabra de Dios del Espíritu Santo en cuanto al conocimiento. Vamos a ver una segunda característica que presenta el Espíritu Santo, por lo cual es una persona y no una fuerza. Posee voluntad. Entonces, vamos a ver qué nos dice, por favor, Hugo, Hechos 16, del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Y una vez que Hugo nos ayude, que ya nos ayudó a poner el primer versículo, ahorita que termine de leer, porque van a ver ustedes, y a mí me pasó, cuando lo leí por primera vez dije, pues no entendí el camino que estaban siguiendo aquí en Hechos de los Apóstoles, los misioneros en este segundo viaje, porque no estamos familiarizados con estas regiones. Si yo ahorita les digo, oigan, mi esposa y yo vivimos en Azcapotzalco, al norte de la ciudad, pero sé que el pastor Santiago vive acá al sur, y bueno, ahora el pastor Isaac ya dejó el norte y se pasó para el sur también. Ustedes se pueden imaginar eso, norte, sur, este, oeste, y más o menos conocen la ciudad, y entonces ya saben qué línea del metro tomar y hacia dónde los va a llevar y muchas cosas. Pero de estos nombres no sabemos, así que se van a quedar en blanco igual que yo al principio, pero un mapa que nos va a ayudar Hugo a poner ahorita al final nos va a ayudar a ubicarnos. Miren qué dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, seguro que no entendieron, o a lo mejor algunos sí es muy estudioso y sí sabe por dónde fueron. Pero si Hugo nos ayuda ahorita a poner aquí el mapa, disculpen la calidad, pero no es tan buena, pero nos va a ayudar a ubicarnos. Y entonces vamos a ver qué regiones son estas. En el mapa van a ver ustedes esta línea que nos marca ese recorrido que hicieron desde Listra, que no se ve, está muy borroso, pero si ven ustedes, ahí en el versículo 6, nos habla de que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Entonces ellos iban atravesando por esta línea, por eso es que hay aquí una flecha. Y después dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vemos aquí la región de Asia. Entonces ya ahora sí nos es más entendible este recorrido que estaban haciendo. Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, allá arriba vemos Misia, intentaron ir a Bitinia. Bitinia lamentablemente en este mapa no aparece, pero Bitinia está al noreste, para allá arriba. Entonces cuando llegaron a Misia intentaron irse al noreste, pero dice en el versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ahorita nos vamos a detener un poquito en estos verbos que en los que estoy haciendo énfasis. Les fue prohibido, no se lo permitió. Y luego dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces llegaron a Troas, que como podemos ver claramente es un puerto. Y entonces de ahí ya no aparece en el mapa, pero pudieron navegar a Macedonia por esta visión que recibió Pablo del varón macedonio que pedía ayuda, y la ayuda que pedía no era una ayuda física, sino una ayuda espiritual. Entonces, por eso dice ahí Lucas, el autor de Hechos, que dieron por cierto que Dios les llamaba a que les anunciaran el Evangelio a los macedonios. Entonces, vemos que esto no fue algo, o sea, una fuerza, no dice, una fuerza nos llevó y no nos dejó. No. Está hablando de alguien que tiene voluntad. El Espíritu Santo
les marcó su voluntad. Su voluntad no era, bueno, ya vieron el mapa, ya lo recuerdan, no fue que se fueran a Asia, ni tampoco cuando quisieron ir a Bitinia pudieron hacerlo, porque dice claramente, cuando dice les fue prohibido, significa que el Espíritu Santo evitó, impidió o detuvo. Pero no como una fuerza, sino como alguien con voluntad que dice, que ¿a poco no a ustedes les han dicho sus papás, te prohíbo que vayas a ese lugar? Y les está poniendo fuerza, les está deteniendo, ¿no, verdad? Con la pura palabra que les está diciendo, dicen, no, sí, ya sé que no debo ir a ese lugar. Y ya les quedó muy claro. Y así lo hizo el Espíritu Santo. Y después, cuando ellos intentaron ir, es decir, su voluntad como misioneros, dijeron, bueno, nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, e intentaron ir al noreste, allá a Bitinia, que no aparece, pero está por allá, y entonces dice que el Espíritu Santo, que por cierto, en la Biblia de las Américas dice el Espíritu de Jesús, y con ello, dice un comentarista, Donald Guthrie, es indicativo de que el Cristo resucitado seguía trabajando mediante el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios y por lo tanto es Dios mismo y estaba ejerciendo aquí su voluntad, de que ellos no fueran para allá y que acudieran al auxilio de los macedonios. Entonces, las fuerzas no tienen voluntad. La fuerza de gravedad no puede decir un día, pues voy a dejar de actuar aquí para que ahorita Jesús se eleve y entonces me empiezo yo a elevar porque ya no actúa sobre mí la fuerza de gravedad. Eso no sucede. La fuerza de gravedad no tiene esa voluntad de dejar de actuar, o que ve que alguien se va a caer y dice, no, se va a matar, entonces dejo de actuar aquí para que flote y ya caiga suavecito. No, eso no ocurre. La fuerza de gravedad hace siempre lo mismo. Y en cambio el Espíritu Santo, no siendo una fuerza sino una persona, ejerce su voluntad. Vamos a ver otro pasaje en donde vemos esto. Hugo, ¿me ayudas por favor con 1 Corintios 12, versículo 4? Y luego nos vamos a saltar al 7 y al 11. 1 Corintios 12, 4. Aquí el apóstol Pablo les está dando a los corintios una imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces les está explicando que el Espíritu Santo, da dones a los creyentes para que actúen en la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo, que es el dueño de estos dones, él tiene para los hombres diversidad de ellos. Entonces, perdón que ponga este ejemplo muy mundano, nada más para que lo entendamos un poco. No se vayan tampoco a decir, el hermano Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo es como, no, nada más para que tengan una idea. Hace ratito que andábamos en la calle, mi esposa Moni y yo, y entramos a una tienda y vi los panes de Bimbo. Y le iba a decir a Moni, hace mucho que no como unos colchones Bimbo. Me gustan porque los parto, los aplasto y me los como así, ¿no? Pero bueno, no es comercial, simplemente Bimbo es una empresa, pero tiene diversidad de panes. Y les digo, tómenlo con todo cuidado, es nada más para entender que el Espíritu Santo es el mismo, pero ofrece diversidad de dones. ¿Y por qué? Porque estos dones son necesarios cada uno de ellos en la iglesia. Y entonces no puede darlos a una sola persona, los va dando a todos los creyentes. Y estos dones además, nos dice este comentario que les dije hace rato, el comentario Beacon, dice, hay cualquier don que le conceda a una persona no estará en oposición a un don que dé a otra, ni un don será superior o inferior a otro. Todos los dones proceden de Dios y son utilizados para la obra redentora de Dios entre los hombres. Entonces, esto es algo que ocurre con el Espíritu Santo. Siendo una persona, por su voluntad, da los dones a la iglesia conforme Él considera que son necesarios dentro de ella. Entonces, eso nos muestra su voluntad. Hugo, hace ratito lo ensayamos y vimos que fue muy rápido. Ayúdame a buscar 1 Corintios 12, 7, pero en la Biblia de las Américas, por favor. 1 Corintios 12, 7, vamos a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Miren cómo dice ahí, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu
para el bien común. Me gusta cómo lo dice esta versión porque en la Reina Valera dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, pero no nos aclara esto, que sí aclara la Biblia de las Américas, que es para el bien común. No es para provecho de uno, no es para que uno diga, bueno, yo en la iglesia me aíslo, al fin tengo dones dados por el Espíritu Santo y yo con esos dones estoy bien. Y ya pues lo que hagan los demás, allá ellos. No, es para el bien común, es para que los ejerzamos en la iglesia y todos nos beneficiemos de esos dones que existen. Por ejemplo, no por alabar a Hugo, ¿no? Pero nuestro hermano Hugo, y perdón que lo diga Hugo, ya no es joven, por eso no está aquí con ustedes, bueno, ya no es tan joven Hugo, pero el don de servicio que tiene hace que venga él aquí y que nos ayude y vean qué ayuda es que podamos tener aquí en la pantalla, que pueda hacer esto más dinámico que estarlo leyendo en nuestras Biblias. A lo mejor algunos no traen una Biblia, tendrían que leerlo, la letra es pequeña, en fin, y podemos tener esa bendición de los dones de cada uno de nosotros, son para el bien común. Y finalmente, Hugo, podemos regresar a la Reina Valera, 1 Corintios 12:11, por favor. 1 Corintios 12:11. Dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya si de por sí no nos quedaba claro el verbo repartiendo, si yo les digo, les estoy repartiendo a ustedes billetes de 500, entonces ustedes van a decir, bueno, pues es porque el hermano tiene la voluntad de regalarnos 500 pesos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pero lo hace de voluntad y él está haciendo la acción. Pero si no quedara claro, todavía nos dice al final, como él quiere. Es decir, está ejerciendo su voluntad. Si yo ahorita dijera, bueno, dispongo solo de 2 billetes de 500, los voy a dar como yo quiero, pues yo diría a quién le doy esos 2 billetes de 500. Pero, pues eso es algo que tiene que ver con la voluntad. Y entonces lo que vemos es que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque las fuerzas no tienen voluntad, pero Él, siendo una persona, sí la tiene. Entonces otra vez vamos a hacernos les voy a hacer yo unas preguntas. ¿Confías en que la Biblia es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo y que al estudiarla, entonces ves que eres pecador con la necesidad de un Salvador y que Jesús murió en la cruz en tu lugar y después de eso deseas vivir una vida santa para Dios? Quienes ya hemos podido responder a esa pregunta, sí, yo he creído eso, el Espíritu Santo me ha mostrado eso en la Escritura. La pregunta es, ¿conoces cuáles son los dones que el Espíritu Santo te ha concedido para, como lo vimos hace unos minutos, para el beneficio mutuo de la iglesia, para el bien común de la iglesia? ¿Eres guiado por Él para hacer su voluntad, así como los misioneros? Y el Espíritu Santo, les repito, no les llevó a los misioneros, no dijeron, es que vino un viento fuerte del oeste y ya no nos dejó ir para el este, ya no nos dejó ir a Bitinia, no dice eso. El Espíritu Santo ejerció su voluntad. La pregunta es, ¿la ejerce en tu vida? A través de su palabra, ¿sabes cuál es la voluntad del Espíritu Santo para tu vida? Y bueno, vamos a ver el último punto, porque ya es un poquito tarde. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, posee afecto o emoción? Pero vamos a ver en qué sentido. Hugo, ¿nos ayudas con Efesios 4:30, por favor? Efesios 4:30. Dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y bueno, a todos nos cuesta trabajo de pronto entender, y luego en un español no de México, sino de España, no contristéis, fuisteis, redención. Bueno, ¿qué significa lo que les dice Pablo aquí a los Efesios? Contristar significa entristecer, afligir o causar pena, y eso sí sabemos qué significa.
Entonces lo que dice Pablo es: no entristezcan al Espíritu Santo. Y de nuevo, una fuerza no puede ser entristecida. Yo no le puedo decir a una fuerza electromagnética de uno de estos aparatos: fuerza fea, y que esa fuerza se vaya y se vaya a la luz y diga: es que me ofendió y me fui. No, no tienen emoción, no tienen afecto. En cambio el Espíritu Santo sí. Pero ¿qué es lo que le entristece? Hugo, ¿me ayudas ahí mismo, Efesios 4:17, por favor? Efesios 4:17, para que veamos qué es lo que entristece al Espíritu Santo como persona de la Trinidad, y que Pablo lo escribió ahí a los Efesios. Gracias. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, versículo 18, por favor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hasta ahí, gracias, Hugo. Entonces, lo que dice Pablo que entristece al Espíritu Santo es que los creyentes andemos como andan las personas del mundo. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros aquí? Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo otros jóvenes de su edad? Y ustedes ya se imaginaron ahorita cosas que están haciendo. Desde cosas que no son malas, como algunos que están yendo al cine, algunos que van a un centro comercial a comer un helado, como otros que están haciendo otras cosas incorrectas, indebidas. Podemos ver en las noticias jóvenes de 16, 17 años que ya andan con un arma asaltando a las personas. Y entonces, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Que los creyentes andemos como ellos, que andemos como lo dice ahí. Hugo, ¿podrías poner otra vez el versículo 17, por favor? Gracias. Que andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué es la vanidad? Que es algo vano, algo que no vale la pena. Y entonces algo que no vale la pena viene a nuestra mente y lo hacemos, perdón, el Espíritu Santo se entristece. Porque en lugar de hacer algo que valga la pena, perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. Y luego en el versículo 18, por favor, Hugo, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Y bueno, ahora que sabemos que viene ahí una celebración precisamente del mundo el próximo viernes 31 de octubre, y pues hemos visto en escuelas, en lugares en la calle, que ya hay adornos, y esos adornos pues no son luminosos y de colores, sino son todos negros, naranjas. Y entonces así está el entendimiento de las personas del mundo, está en tinieblas, no pueden ver con la luz que solo Dios da, y por eso están ajenos a la vida de Dios, por esa ignorancia que hay en ellos, porque no, el Espíritu Santo no ha llegado a sus vidas, no les ha llevado al conocimiento de Dios, de la Escritura, y por lo tanto están en ignorancia, no saben quién es Dios, no saben quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, no conocen lo que la palabra de Dios dice, y por lo tanto y están en la dureza de su corazón, están haciendo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, como ellos quieren, y por lo tanto pues por eso el mundo está como está. Y bueno, finalmente vamos a ver que una fuerza tampoco es capaz de amar y de transmitir ese amor a otros. Hugo, ¿nos ayudas finalmente con Romanos 15:30, por favor? Romanos 15:30. Aquí Pablo les está pidiendo a los creyentes de Roma que oren por él por un viaje que va a hacer para llevar a Jerusalén a los necesitados una ofrenda que les estaban enviando de Macedonia y Acaya. Y les dice ahí en el versículo 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? No, nada más el 30, Hugo, gracias. Les está diciendo que oren por él y les dice que lo hagan por el Señor Jesucristo, es decir, que consideren al Señor Jesucristo, quien les ha salvado como salvó a Pablo, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, porque era Señor de Pablo y de los creyentes de Roma, y les pide que por él oren para que Pablo pueda llevar la ofrenda a Jerusalén, pero también dice por el amor del Espíritu. Y entonces en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, dice Pablo que Dios ha derramado, bueno, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en los corazones de los creyentes.
¿Y a qué nos lleva el amor que Dios derrama en nuestros corazones? A ver por el bien de los demás, por el bien de los hermanos de la iglesia, por el bien de quienes no creen en Cristo y por el bien en general de los demás. Y entonces ellos, con ese amor que el Espíritu Santo había puesto en ellos, estarían orando por Pablo constantemente, porque el amor nos lleva a orar por otros. Nos lleva además a dejar de ser egoístas, porque muchas veces, y si nos fijamos en nuestras oraciones, son egoístas. Señor, gracias por esto que me diste, y te pido por esto que necesito, y tal, y todo es yo, y no pensamos en los demás. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a amar a los demás y a que oremos por los demás. Y de nuevo, una fuerza no puede amar. Nadie puede decir, bueno, la fuerza es que ya, bueno, la fuerza centrífuga me ama tanto que si yo doy muchas vueltas no voy a salir volando, ¿no? O me subo a las sillas voladoras y se zafa una y no voy a salir volando, se va a quedar así estática dando vueltas, ¿no? Esas fuerzas van a actuar como tienen que actuar, no aman a nadie, no tienen esa capacidad, pero vemos que el Espíritu Santo sí pone amor en los creyentes para que actuemos con sus dones por el bien común y para que podamos orar los unos por los otros, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, finalmente, les voy a hacer unas preguntas. ¿Estás consciente de cuáles son las formas en las que entristeces al Espíritu Santo? Ya vimos que el Espíritu Santo se entristece con el pecado de los creyentes cuando actuamos como el mundo actúa, haciendo lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Su amor ha sido derramado en ti y te lleva a alabar a Dios, a agradecerle por lo bueno y lo malo que permite en tu vida y a orar por otros más que por ti mismo. Y bueno, con esto y ya terminamos. Vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es algo impersonal, es una persona con conocimiento, con voluntad y con afecto. Y lo vimos a lo largo de la Escritura. Claro, no podemos entrar en todas las citas que hablan del Espíritu Santo, pero les dije, íbamos a ver varias citas y pudimos verlo a través de todas estas citas. Y nada más para recordar, y porque ahorita van a trabajar con sus equipos, con sus líderes, en algunas preguntas dirigidas para que ustedes reflexionen en todo esto que aprendimos. Y nada más recordarles que el Espíritu Santo entonces provee a los creyentes de sabiduría, les lleva a entender su palabra y les convence de las verdades contenidas en ella. Eso en cuanto al intelecto. En cuanto a su voluntad, Él dirige a los creyentes para que les sirvan, da dones para que los utilicen en el bien común y les ha dejado su palabra para guiarles. Y finalmente, en cuanto a su afecto, el Espíritu Santo se aflige con el pecado de los creyentes, pero les da su amor para que amen a Dios y para que amen al prójimo. Entonces, esto fue lo que aprendimos hoy y bueno,